Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que les interesa, nos interesa a casi todo el mundo, ¿no? Estamos en plenas fechas veraniegas y alguno quiere lucir un poco más de cuerpo, ¿no? Aquí la cuestión es un poco también mantenernos en forma, que lo deberíamos haber hecho durante todo el año, pero bueno, a lo mejor algún consejo nos puede hacer perder algún kilito. Tenemos hoy al invitado perfecto. Hoy vamos a hablar con un nutricionista y dietista. Alguna vez ya ha pasado por este programa, pero bueno, siempre es bueno y más en estas fechas. Hoy vamos a hablar con don Víctor Medina. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. Todo bien. Casi por año llega esta fecha, te tenemos que llamar, ¿no? Sí, se suele pasar tanto no solo uno, sino a nivel publicitario, a nivel de revistas y a nivel de los medios de comunicación. Sí, no, siempre viene bien. ¿Es cierto? O sea, ¿en agosto haces tu agosto? No, en agosto más bien el turismo el que hace al agosto, ¿no? En agosto más bien tomamos las cosas como en Navidades, un poquito más de dejarnos ir un poquito más de la mano, hay mucho más asadero y hay muchas más fiestas los fines de semana. En todos los pueblos, gracias a Dios, en Lanzarote cada vez hay más fiestas. Por ejemplo, ahora en Tías son las fiestas del Carmen, cada fin de semana hay fiestas en cada pueblo y parece que nos tomamos un poquito más relajado lo que es la alimentación o la nutrición en estos casos. Claro. Pero ¿cuándo te llaman a ti más? ¿En el verano o un poco antes del verano para decir yo ya quiero llegar al verano preparado? Básicamente es como los gimnasios, antes del verano para prevenir un poquito el verano, ¿no? Igual como antes de Navidades para prevenir los turrones en Navidades, ¿no? En general, a lo largo de todo el año, gracias a Dios, tengo bastantes pacientes y gracias a Dios hay de todo, ¿no? Gente que dura, gente que tarda un año, gente que se lo toma como una forma de vida y gente que quiere milagros rápidos. Que en verdad milagros rápidos no hay ningún producto ni ningún método milagro, sino la voluntad y la cabeza de cada persona. Vale. Hemos preparado un cuestionario, ¿no? Un poco sobre esas verdades y mentiras sobre la alimentación para que tú nos dejes claro qué es verdad y qué es mentira. Sí, quiero incidir en una serie de cosas en el caso en tu consulta o en tu persona, porque pese a los que te vean y pese a la juventud, ya tienes una larga trayectoria. ¿Exactamente cuánto hace que llevas ofreciendo tus servicios? Yo empecé en estos inicios en el año 93, cuando empecé en nutrición, terminé en el 97 y a lo largo del 97 pues ya han corrido desde el 97 hasta el 2014, pues 17 años, gracias a Dios. Este inicio comenzó al principio, por desgracia, como todos los que terminamos de estudiar no conseguimos un trabajo, pues empecé en la hostelería a trabajar un poquito de camarero, un poquito en la cocina, para ganar un poquito de dinero y poco a poco introducirme en la profesión que gracias al momento, desde el año 98-99, estoy ejerciendo. Vale. ¿Cuántos pacientes calculas tú que han pasado por tus manos? Yo pienso más o menos así, un baremo entre unos 16.000 o 18.000 pacientes que han pasado por mis manos así de modo pronto. Han pasado muchos tipos de personas, hasta famosos que no te puedo nombrar porque eran secretos para ellos, y gente normal, cotidiana de la vida diaria, que solo en verdad los que te dan mantener un tipo de este trabajo, que son la gente que vuelve, lo deja, vuelve a empezar un tipo alimentario. Porque a veces cansa una nutrición o cansa una persona que durante muchos años estás acostumbrado a llevar una educación, te cambia esos hábitos rápido. Claro. ¿En tu consulta vendes algún tipo de producto, algún tipo de receta? No soy partidario de los productos, no soy partidario de vender y no soy partidario de buscar milagros. Yo no vendo nada ni soy partidario de mandar nada. Lo que sí suelo mandar son algo para depurar un poquito el cuerpo, estoy hablando en personas sanas, y algo, por ejemplo, para el tema de la ansiedad. También se puede manejar el tema de la acupuntura para la ansiedad, que se está utilizando mucho, o algún producto natural. Siempre digo natural, porque hace muchos años hubieron muchos productos que afectaron mucho la salud, que mandaban muchas cosas de formulación y afectaban mucho a personas en problemas de salud, ¿vale? Pero no soy partidario de mandar nada. Los fenómenos, ya hablamos del fenómeno Duncan, ¿no? Sí, estuvimos hablando, sí. Pero eso le hace, esos fenómenos les hacen un favor o por todo lo contrario, les resta imagen a ustedes, porque por un lado parece que son milagrosos, pero después cuando se desinflan, no sé si la imagen de un nutricionista queda puesto en entredicho. No sé si me explico. A veces
Más bien, y perdona lo que te voy a decir, los medios de comunicación hacen mucho daño, ¿no? Sobre todo en personas que no tenemos esa capacidad o esos asesores, que en estos casos como la Duncan, que tienen unos asesores detrás que manejan mucho la imagen y sabe vender esa imagen por medios de comunicación, tanto televisivos como radio. Ellos sí que venden a los famosos que... A los famosos, es decir, por eso te iba a sí. comentar ahora, el tema tanto de la imagen como los medios de comunicación como revistas, como coger un estereotipo o una imagen de un famoso para vender ese producto que en verdad ese famoso... Había una dieta, una alimentación de Mateix Verdú, que ya falleció, un catedrático que hablaba de lo mismo, que en verdad ese famoso nunca ha aparecido. Y en verdad ese famoso no es ese tipo alimentario. Firma un contrato, que ese contrato lo dura X tiempo, aparece en tantas revistas, pero en verdad no ha probado ni ese producto ni ha probado ese tipo alimentario. Coge un entrenador personal, le controla un poquito la ingesta, pero básicamente es un estereotipo. ¿Qué pasa? Claro, lógicamente va a afectar y no va a afectar a la pequeña o mediana empresa estos tipos de publicaciones, pero a la larga no son buenas porque son alimentaciones o dietas de moda, modas que ya se olvidan en el pasado y se recuerdan. Sí, además que luego de dudosa, ¿cómo diría yo?, respeto a la salud del paciente. Juega, ¿no? claro, juega un importante, tanto a nivel de dudas, sobre todo el profesional, en este caso nutricionista o médico o endocrino, que no está de acuerdo con este tipo de alimentación, y sobre todo juega un muy importante papel en personas que se engañan y creen en estos tipos de milagros que afectan a la larga a su salud, a los efectos de rebote, porque lo que consigue es un alto porcentaje de pérdida de tejido muscular y al final lo que vuelve a hacer es coger un alto porcentaje en grasa cuando vuelve a coger esos kilos. Vale. Vamos a por esas 20 verdades y mentiras sobre la alimentación. Ruego, como son bastantes preguntas, que sea más o menos no muy larga, sí, claro, ¿vale? No muy extensa. La primera, algunas has ido medio comentando, dando pinceladas. ¿Existe una dieta ideal? ¿Algún tipo de dieta? La lógica de la pregunta es que existe la persona ideal. Lógicamente no hay ninguna alimentación ideal, ni ningún alimento ideal. Es el conjunto y los factores de todo el grupo alimentario que existe, como la famosa o conocida o desconocida alimentación mediterránea. Vale. Algunas te iré ¿sabes? Preguntando para que también tal. Por ejemplo, si lo hablábamos también en la anterior entrevista, pero por ejemplo, hay modas que no es que quiera decir que sean Duncan, pero también a lo mejor puede ser una moda. Por ejemplo, la paleodieta rompe con la dieta mediterránea. ¿Esto crees tú que puede llegar a implantarse o puede también ser una moda pasajera? Yo creo, no creo que más bien, ahora está de moda lógicamente, también el tipo de deporte que se practica, como no solo la paleodieta, como el paleo o el crossfit en estos casos, sí, que viene bastante bien, pero yo creo que son factores de comer un poco de todo, variado y lo más posible, que depende de tolerancia de la persona, como en estos casos quita el grupo de la leche, por tolerancia yo la quitaría. Si no eres intolerante, yo la voy a añadir, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud y está dentro de la pirámide alimentaria. Que la gente crea que los grupos de los cereales, por ejemplo, ¿vale?, se deben eliminar, yo lo respeto siempre y cuando no haya tolerancia. Si hay tolerancia, yo lo aconsejo porque es un carbohidrato que es necesario en la pirámide diaria de nuestra alimentación saludable. Claro, porque ellos eliminan todo el trigo, todo todas las cuestiones, eso etcétera. Implica pan, implica algo que es básico en nuestra dieta, implica, ¿no? pasta, por ejemplo, pasta, ¿vale? Sí. Pero un italiano sin pasta, ¿qué hacemos? Sí, sí, bueno, italiano, un europeo y un occidental. Un europeo o un estudiante. Sí. Me explico, ¿no? Sí, sí. También yo lo respeto, todas teorías nuevas, mientras no tenga carencias nutricionales la persona y tenga una alimentación lo más sana y lo más variada posible, es como decimos siempre, y todo el mundo que nos está viendo ahora me va a dar la razón, lo más variada posible y que haya una dinámica alimentaria y una educación alimentaria semanalmente y no estar fijo comiendo lo mismo. Vale. ¿Existe algún alimento que adelgace? No. ¿O alimentos que adelgazan? No, hay muchos alimentos, teorías, como el tema de la piña, el tema, por ejemplo, hay una de lechuga con apio por la mañana, en ayunas, hay otras como salió la alimentación quema grasas, que había que hervir durante tomar tomate, pimiento, cebolla, apio, que había que guisarlo todo, tomar eso, la alimentación del sirope de savia, que tiene que estar a base, esas son alimentaciones que pueden desintoxicar un poquito lo que es el hígado, el organismo, pero son alimentaciones demasiado, o mejor dicho, alimentaciones, debo decir, milagros, entre paréntesis, porque lo que hace es cambiar radicalmente tu hábito
y puede haber muchos dolores de cabeza, muchos trastornos que te puede tener tu organismo y a la larga son peligrosos o perjudiciales. No podemos, si estamos acostumbrados a tener una dinámica alimentaria, de repente variarla tan rápido. Eso lógicamente te va a aparecer con dolores de cabeza o mareos, ansiedad, nerviosismo y muchas circunstancias así. Ajá. ¿Se puede perder peso únicamente haciendo deporte? Es decir, si tú puedes comer lo que quieras, pero aceleras o multiplicas la cantidad de deporte que haces, ¿podría ser eso? Pues lo que va a hacer es que haya un catabolismo, una destrucción, demasiado de energía, y tu organismo, al no consumir, lo que va a tirar ya a la masa muscular. Es decir, vas a catabolizar demasiado la masa muscular y lo que te vas a tener un trastorno físico, te vas a encontrar más cansado, te vas a encontrar más agotado, y lógicamente somos lo que comemos, y comemos para eso, para vivir, ¿no? Y para seguir andando y seguir funcionando y ir creciendo a lo largo de la vida. Si nosotros no comemos bien, hacemos demasiado deporte, lo que vamos a hacer es desnutrirnos y tener un peso inferior al que deberíamos tener. Sí, una deficiencia. Deficiencia nutricional, sí. lógicamente. Hoy en día el deportista de élite, uno si lee sobre ellos, a lo mejor un futbolista, te crees que ellos entrenar tantas horas que comen lo que quieren, pero no comen lo que quieren. Luego ya también están pasando a ser casi como, no sé si decir, como las gimnastas, que además de ser deportistas, cuidaban mucho y querían tener muy poco peso. En este caso los futbolistas, la verdad que pesan poco, porque hay deportistas que ganan más en volumen, los futbolistas no. Pero en este caso, ¿quiere decir eso que si, por ejemplo, si un futbolista comiera normal, pero no cuidándose como tienen unas tablas de pasta a tal hora, de tal y cual, ¿perderían mucho rendimiento? Es decir, si comieran normal, como quien come en una casa cualquiera. Es a la pregunta que veníamos antes, el tema de solo haciendo deporte, si no comemos saludablemente, no podemos hacer ese tipo de deporte, ¿no? Antes, por ejemplo, el tema del futbolista, como bien comentas, pero yo digo nivel, que comiendo normal, pero no, es que yo parece que ya le quitan también... claro, pero lleva también una suplementación y un control médico bastante exhaustivo, no solo médico, sino también psicológico, para llevar ese plan alimentario o dietético, y también una alta suplementación. Depende del caso del deportista, depende del caso, porque depende del tipo de deporte que practique, pero eso lleva también una suplementación bastante alta, que si te das cuenta tienen una edad, y perdón la expresión, de caducidad, que ya no pueden llevar a tanto nivel porque su propio organismo no lo va a soportar. No lo va a soportar. Esta para las mujeres, va más encaminada a las mujeres. Cuando se tiene el periodo, ¿se puede adelgazar o por mucho que se intente no se puede adelgazar? Depende del volumen corporal de la mujer, pero normalmente se produce un trastorno hormonal que le da más ansiedad de dulce, le da más ansiedad, depende también el hábito que tenga la persona, de dulce o de salado, pero también depende, a partir de los 30 años puede aumentar 1, 2 o 3 kilos de líquido, hay una retención hídrica, hay un aumento de peso, pero no es de grasa, es de agua. Por eso no nos debemos pesar. Y yo desde aquí te comento y disculpa a la mayoría de las mujeres que no se pese todos los días. Los días de periodo. Cuando están con los días de periodo. Solo que cuando se le vaya el ciclo menstrual, para que vean la diferencia antes del ciclo menstrual y después del ciclo menstrual, que se pesen y se valoren, pero no se pesen durante el ciclo menstrual porque no es un peso real. No es un peso real, sí. Puede haber un aumento de 1, 2 o 3 kilos, pero no se debería empezar. Hay una hinchazón, se notan las glándulas mamarias, se nota el abdomen mucho más hinchado, las manos, dependiendo de la persona, y al igual los miembros inferiores también. Y cuando pasa se desinfla se elimina. Se elimina. Claro. ¿El estrés engorda o adelgaza? El estrés te puede dar por comer o no comer. El estrés no te va a engordar en sí. Claro. Si no metemos nada para adentro, ni el aire te va a engordar, ¿vale? El estrés te puede dar por ansiedad o por no. Pero muchas personas actualmente, en los ciclos que vivimos, nos está dando por comer. En estos casos, no solo por comer, sino por desgracia también tomar muchos ansiolíticos, por depresión en estos casos, que nos hacen también el metabolismo ralentizarlo un poquito más, y cualquier ingesta que comamos lo que va a hacer es más retención y más aumento de peso. Madre mía, todo malo, es decir, encima de estrés tienes nervio, encima engordas, ¿eh? Claro, porque te da una ansiedad. Ves a personas, cuando, como aquella vez que hablamos del tema de irte a tomar una cañita que no pasa nada, una cervecita que no pasa nada, pero te vas a tomar una cañita, pides algo de picoteo y a veces te vas con un compañero que no tienes prisa ninguna, un sábado porque he terminado de trabajar de lunes a viernes, el sábado por la mañana termino de trabajar y me relajo el sábado por la tarde y me voy a picar algo con un compañero o con un amigo y te das cuenta que piden y no se da cuenta de lo que comen, sino engullen. Hablando de lo que es la ingesta de alcohol, el beber, por ejemplo, si uno bebe 3 cervezas,
engordan, o la cerveza en sí, porque, a ver, la cerveza, tú has comentado que en unas cantidades más o menos razonables no tiene por qué engordar, ¿no? Vale. Si se hace la ingesta durante la comida, engorda menos que si te las tomas, comes y después te las tomas a mitad de tarde, por ejemplo, o por la noche, o quien sale por la noche que cena y después se coge las cervezas después. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Como muchas personas tienen la duda, ¿no? O se comenta sobre todo en muchas reuniones familiares. La cerveza, como yo veo a cerveza y la orine, no vas a eliminar el alcohol se te va a quedar en tu cuerpo. Lo que estás eliminando es agua. Pues te va a ayudar a la función renal, ¿vale? Pero ese alcohol, porque mucha gente dice, no, es que como bebo cerveza orino voy a eliminar el alcohol. No, el alcohol se te va a quedar. Y las calorías también, ¿vale? No es lo mismo para intentar entender... Porque el alcohol se convierte en grasa, por decirlo. El exceso de energía que le vas a dar, date cuenta que 1 gramo de alcohol son 7 calorías vacías, esas vacías no llevan el sistema digestivo y lo vas a almacenar en forma de grasa si tienes ya cúmulo de energía acumulado en tu cuerpo. Vale. El exceso de energía, al no haber gasto, lo que vas a hacer es acumularlo en exceso de grasa, ¿vale? ¿Qué pasa? Es el ejemplo que te puedo dar para que nos entiendan. Es como yo tomar un zumo naranja en ayunas. Se va a absorber mucho mejor porque el estómago está vacío que si yo me tomo un zumo naranja con la comida. La absorción va a ser más lenta, igual como la cerveza. Es decir, a la hora que yo meto algo de ingesta o de comida comiéndome una cerveza, me va, para que nos entienda así, a engordar menos que si me la tomo por la tarde sin nada en el estómago. Claro, sería... La absorción mucho más lenta. Absorbería todo mucho más. Claro, sería la absorción mucho más lenta. Claro. Por eso nos ponen unos productos muy sencillos y baratos. El típico, qué agradecidos somos cuando nos ponen unas aceitunas, unos manices para seguir bebiendo más cerveza. Claro que sí, cositas saladas. Vamos rápido porque creo que las respuestas son muy interesantes, pero todavía nos quedan muchos. Sí. ¿Los diuréticos sirven realmente para adelgazar? Si estamos hablando de diuréticos, la misma palabra lo dice. Son diuréticos, elimina líquido, no elimina grasa. Dejemos de estar tomando diuréticos y abusar de los diuréticos y sobre todo a veces de los laxantes que abusamos cuando hacemos un régimen rápido, cómodo y sencillo, que queremos perder esos kilos que hemos cogido en un año o antes del verano, que ya que estamos en verano, pues no abusar de los diuréticos y preguntar antes a una persona o un médico que sepa un poquito del tema y le aconsejar lo mismo. Si no hay ningún trastorno a nivel hídrico, no hace falta estar abusando de diuréticos. De diuréticos, vale. Ese, no sé si estigma que existe de padres obesos, hijos obesos, ¿ahí existe realmente esa carga genética? Puede haber una carga genética, pero es el arte culinaria o es el arte que la madre y el padre le dé a los hijos. Si tú, por ejemplo, no hablarte de marcas comerciales, bebes 1,5 litros de cierto refresco y a mediodía siempre te bebes 1,5 litros de cierto refresco, mi hijo se va a beber ese 1,5 litros a la larga. Si yo estoy acostumbrado de pedir siempre comida para llevar... Sí, que va a heredar más las costumbres. Más ¿no? costumbres o el arte, hábitos, los malos hábitos de padres a hijos. Y a veces te los ves por la calle, cuando vamos caminando, vamos al supermercado, te ves a personas con un grado de obesidad o sobrecarga ponderal y te ves al hijo pequeño, en estos casos, que también tiene. Te digo porque por el trabajo pasan a veces niños que, como yo les digo a las madres, mejor que llores ahora que llores más adelante, ¿no? Porque el niño hay solución, con 9 años lo puedes o 10, lo puedes manejar. Cuando tenga 15, 16, ya será mucho más difícil a la hora de cambiar esa costumbre o esos hábitos. Vale. Rápido, que se nos va yendo el tiempo. Aquí voy a saltarme algunas porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Los zumos de brick o zumos envasados, ¿son buenos? O sea, respetan no es la palabra. O sea, ¿tienen las propiedades correctas o es más que nada es un engaño? A veces, no vamos a hablar de marcas comerciales, pero no hay nada como la fruta natural, lógicamente, ¿no? Yo no soy partidario de mandarla, sino lo que mando más el zumo de manzana o del naranja, que es mucho, entre paréntesis, es natural, tiene menos azúcares, pero no soy partidario de mandar los néctares que tienen un alto porcentaje de azúcar. Soy más partidario, mejor dicho, de a los niños darle fruta en vez de zumo. Vale. ¿Es verdad que los alimentos integrales no engordan? Lógicamente tienen menos porcentaje calórico, a la hora de la absorción va a ser más lenta y tienen, lógicamente, menos calorías, pero te va a engordar lo mismo
Va a engordar lo mismo. Va a engordar lo mismo si te pasas comiendo pan integral, ¿no? Pero si te pasas, pero en la misma cantidad, es decir, en la misma cantidad tiene un 20 o un 30%, depende del producto que sea, menos de calorías. Al meter tú un producto más refinado, le vas a quitar lo que es la fibra, le vas a quitar los minerales, ¿vale? Y le vas a quitar algo de vitaminas que tiene la fibra. Y si le vas a meter un alimento refinado, la hora de la absorción va a ser mucho más rápida que un alimento integral que no tenemos encima para absorberlo. Es decir, va a tardar mucho más, va a ser más saciante, va a tardar mucho más a nivel digestivo y no va a ser lo mismo que un alimento refinado que se va a absorber más rápido y te va a engordar, entre paréntesis, mucho más. Otra de las cuestiones que muchas veces se plantea, el tema de masticar. El tema de masticar más o menos despacio, de engullir o de comer más rápido, ¿puede ser determinante para engordar o no? Yo voy a decir una matiz que a lo mejor mucha gente no sabe. Igual cuando vamos a un menú de degustación y nos ponen 9 platos, entre plato y plato tardan 5 minutos. Al final, el octavo, el noveno, el décimo no te lo comes porque estás lleno. Lógicamente, el comer despacio te va a trabajar mucho mejor el organismo porque el comer despacio, la digestión primera no empieza en el estómago, empieza en la boca, ¿vale? Por la saliva, por las enzimas que tenemos en la saliva. ¿Qué pasa? Si yo trituro el alimento o no lo trituro, como más rápido, la saciedad va a llegar mayor y a la larga lo que va a hacer es tener más hambre a la hora siguiente o a las 2 horas. Es muy importante masticar despacio y comer despacio y plantearnos el que es la primera digestión, es en la boca, no es en el estómago. Por eso es muy importante el ensalivar el bolo alimentario antes que llegue al estómago. Vale. ¿Qué pasa cuando alguien se pone a dieta, que muchas veces luego tiene éxito pero la abandona? Es cierto que luego, no sé si lo has dicho, el efecto rebote, o es más peligroso incluso que llegas y se acaba con más kilos que antes. Claro, porque depende cómo los bajes. Por eso es muy importante lo que estamos hablando de la alimentación que dijimos de la Duncan. Es muy importante cambiar tus hábitos. Tus hábitos es muy importante. Si yo tengo 42 años, llevo 42 años comiendo de una forma y voy a una consulta y me va a cambiar esos hábitos, no voy a cambiar esos hábitos en un mes ni en una semana. Tengo que cambiar esos hábitos en 2 o 3 meses para que ese hábito que esa persona me ha enseñado me dure toda mi vida. Pero es verdad que cuanto más rápido lo pierdas, más rápido lo vas a coger. Sí, sí, esto es así. Ya última pregunta, ya estamos cerrando. Víctor, para los que nos están viendo, estamos ya casi en la mitad de los 2 meses del verano principal, julio y agosto, ¿no? Empieza ahora agosto. El que quiera perderse algún kilo de cara al verano ya casi ya ha perdido el tren, por decirlo de una manera, o se puede empezar a tratar de perderlo para ya más larga distancia. Siempre hay un refrán que dice 1 kilo perdido son 2 kilos ganados, lo que has perdido es lo que no has ganado. Es decir, más vale mantener el objetivo o perder algo durante el verano que salir con 4 o 7 kilos más como se sale en Navidades, ¿vale? Nunca hay que perder el tren, depende de la mentalidad personal de la persona, porque es mi salud la que juega un importante papel. Si yo no me dejo ir todos los fines de semana, me voy de cachondeo, todos los fines de semana bebo alcohol, todos los fines de semana me echo mis salchichas con un asaderito, qué buenas están, con unas chuletas, etcétera, pero me tengo que controlar que también hay asaderos de pescado, de jarea, o hay asaderos naturales que no hace falta que sea el choricito rojo. Sí, no. La verdad sí, pero es que luego lo que engorda es que está muy bueno, ¿no? Claro, pero es que lo que engorda... ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué no las espinacas es lo que engorda, no? Pero mira, hay trucos, como estuve una vez cocinando Las Palmas, hay trucos de unas espinacas de ensaladas, que depende de lo que le metas, con un poquito de sal. Es que depende la imaginación del cocinero. Sí, unas espinacas de Ferran Adrià seguro que están buenísimas. Y mira qué cara es esta. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido un verdadero placer. Igualmente a ti. Gracias. Las palabras de don Víctor Medina, nutricionista, dietista, nos ha dado una serie de consejos ahora de cara al verano, y también eso ha desmitificado algunos mitos que existen, algunos falsos y otros no, sobre todo el tema de la alimentación. Él ya algunas veces ya ha estado aquí con anterioridad y ha comentado lo que siempre ha dicho un poco, ¿no? Los buenos hábitos, unas dietas un poco más prolongadas, y el milagro no existe, esto de perder kilos tan rápidamente. Eso no funciona así, hay que tener un poco más de disciplina. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.